Acompáñenme a Jueces, por favor, donde estamos estudiando. Los jueves por la tarde tenemos este estudio del panorama del Antiguo Testamento y estamos concluyendo el libro de Jueces. Es mi intención que en esta noche podamos hacer una lectura un poquito extensa, algunas seccionadas, ¿verdad? Pero trataremos de leer en cada uno de los capítulos finales del libro de Jueces. Porque desde el capítulo, en realidad, capítulo 17, cuando viene la idolatría de Micaía, en la que hablábamos acerca de esa manera de mezclar la religión verdadera o la verdad de Dios con otras religiones y tratar de mezclarlas, ¿verdad? Y veíamos ese sincretismo, el cual es la manera de vida de nuestro mundo actualmente, tratando de juntar todo lo que para mí traiga beneficio. Desde ese capítulo 17, que es el epílogo, ¿verdad?, del libro, es el final, la conclusión del libro, nos damos cuenta el mismo tema absolutamente en todos los capítulos. Es decir, el autor está mostrándonos cuál era la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, inmediatamente después de la muerte de Josué. ¿Cuál era su condición espiritual? ¿Cuál era su condición nacional, social, liderazgo dentro de ellos? ¿Cuál era su condición delante de las otras naciones? Y cómo el pueblo de Israel había quedado influenciado completamente por todo el paganismo que lo rodeaba. Habiendo desobedecido el mandato del Señor por medio de Josué, que debían conquistar cada nación cananea, destruirla y destruir sus dioses también, en lugar de hacer eso, ellos se conformaron con cohabitar con ellos. Y al momento de cohabitar con ellos, ellos estaban listos para ese pragmatismo y mezclarse en las religiones paganas o con las religiones paganas. Eso afectó profundamente la vida del pueblo de Israel. Y los capítulos 17 al último capítulo del libro de Jueces es la muestra clara de que el pueblo de Israel había sido infectado, por llamarlo de alguna manera, de parte del paganismo en todo su esplendor en ese tiempo. Ahora, si ustedes tienen oportunidad, lean cada capítulo de manera detenida. Pero hay una manera en que se define con un versículo, un par de versículos, todo lo que está sucediendo en esta etapa del epílogo, que fue toda la etapa de la vida en el tiempo de los jueces. Vaya conmigo a Jueces capítulo 17, verso 6. Lo hemos leído ya, pero vamos a hacer referencia particularmente a esta idea que debe llenar nuestra mente ahora al momento del estudio. ¿Ok? Jueces capítulo 17, versículo 6. ¿Listos? Ayúdenme a leer lo que dice en sus Biblias. Jueces 17, 6. Fuerte. ¿Qué dice? Leo como lo tengo aquí también. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Ahora, nota, eso lo dice el capítulo 17, porque es el inicio del epílogo. Pero por favor, ve al capítulo 18, versículo 1, y mira lo que dice el 18:1. En aquellos días, el autor vuelve a hacer esta afirmación, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué es la idea siguiente de que no había rey en Israel? Cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y así cada que comienza una de esas historias con las que cierra el libro, tiene este mismo versículo. Acompáñame por favor al capítulo 19, versículo 1. Y mira cómo lo dice ahí. Iniciando esta nueva historia aquí, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y recuerdas cuál es la frase final? ¿Cuál es la frase final? Cada quien hacía lo que bien le parecía, o lo que le parecía bien a sus propios ojos. Después viene una tercera historia, capítulo 19, verso 1, ese es el que ya leímos, y viene por último una historia final. Y vemos en el capítulo 21, pero ya en los últimos textos, al final de esta historia con la que termina, en realidad es una sola historia larga. Al final dice lo siguiente, versículo 25, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios
ojos. Eso describe este epílogo del libro de los Jueces. Pero ¿sabe? Eso describe de una manera muy clara, muy concisa, la manera de vida en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. A esto se le llama subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Que el patrón, la norma, quien determina lo que es bueno o malo de las cosas, de las circunstancias, es la propia persona. Que nadie tiene la razón, sino que si tú crees que es bueno o que es malo, pues es bueno o malo para ti, y está bien para ti, y tú eres, en un sentido, tú eres tu propio Dios. ¿Sabes? Estamos tan impregnados de esta idea que cuando hablamos, aún nosotros ya después de haber conocido la Escritura, muchos de nuestros argumentos es no me parece mal, o a mí me parece bien, o no le veo nada de malo, o yo creo que eso no está bien. Pero ¿qué significan esas palabras? Pues es lo que cada quien a uno le parece bien o mal. Y es ahí donde está el problema. Porque ¿quién dice que tú tienes la razón? ¿Cómo saber que no estás equivocado? Bueno, ahí es de donde parte toda esta idea filosófica del mundo. Es que no existe la verdad. Eso es lo que ellos quieren argumentar. ¿Recuerdas en el tiempo de Jesús? Cuando él va ante Pilato y le dice, yo vine para dar testimonio de la verdad. Lo que le estaba diciendo no es que vino a predicar la verdad, sino que su vida, como él es la verdad, su vida mostró lo que es la verdad. Él es la verdad. Y Pilato le respondió lo que ahorita argumentaría cualquiera y casi también cada cristiano, en un sentido práctico, quiero decir. ¿Y qué es la verdad? Pues cada quien la determina, ¿qué no? Y es ahí donde quiero que entremos en esta porción, para darnos cuenta, y mi tema en esta noche es, ¿bueno o malo? ¿Según quién? ¿Bueno o malo? ¿Según quién? Esto debe ayudarnos, hermanos, a analizar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que juzgamos, lo que criticamos o lo que condenamos, o aquellas cosas que afirmamos y que exaltamos y que apoyamos. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Bueno o malo? ¿Según quién? En la historia del epílogo ya vimos a Micaía, que se formó su propio lugar de adoración, contrató su propio sacerdote, se hizo su propio Dios y él decía, Jehová me va a bendecir. ¿Notas la ceguera en el corazón espiritual de una persona que está sin una norma superior, sino solamente su propia norma? A él le parecía que todo iba excelente y que la bendición de Dios era para él. Pero cuando lo leemos a la distancia decimos, qué errado estaba ese hombre. Ahora, viene lo de Micaía, después los de Dan, capítulo 18, no lo vamos a ver en esta noche, léalo usted. Los de Dan, Dios les dio su tierra en un lugar, su zona fue repartida por suerte, pero ellos no la quisieron conquistar, como todas las tribus de Israel dejaron ahí a los cananitas, y cuando sintieron la presión dijeron, vamos a buscar otra tierra, y la que les había dado el Señor, bueno, no importa, y ellos van y buscan otra tierra más al norte, y se llevan al sacerdote que Micaía había contratado, y se lo llevan y para que Dios bendiga su tribu. Y ellos se llevan a este hombre y comienzan en un nuevo lugar, conquistan una nueva tierra, y bueno, en fin, otra historia en la cual cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Llega el capítulo 19 y dice el versículo 1, ya lo leímos, en aquellos días, la primera parte, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Interesante. En primer lugar, no vamos a poder comentar cada aspecto de cada versículo, pero solamente quiero que se grabe en tu mente esto, bueno o malo según quién. Fíjate una cosa, hay un levita en la región montañosa, en la punta de la montaña de Efraín. No era una ciudad para levitas, pero él se había ido allí o de ahí venía, es lo que dice el texto.
Y entonces dice que tenía una concubina de Belén de Judá. Una concubina era algo inferior a una esposa. Era algo más parecido a una esclava, pero con la cual ellos podían tener intimidad, tener hijos y decir que era, pues realmente la Biblia, la afirmación era que era su esposa, pero al decir concubina es que era como de clase inferior. No era la esposa principal, sino una esclava que habían tomado por mujer. Ahora, dice el versículo 2, pero su concubina cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí por espacio de 4 meses. Algunos interpretan que es probable que la culpa fue del hombre porque dice que ella se fue a casa de su padre como enojada, pero esta mujer había cometido adulterio. Según la ley del Señor, ¿qué debía de suceder? Debía morir por adulterio. Sin embargo, quiero que comiences a darte cuenta cómo la palabra de Dios estaba siendo ignorada. Por eso cada quien hacía lo que a sus propios ojos le parecía bien. No había una norma superior que rigiera sus vidas. Es por eso que hacía falta un rey en Israel. Porque el rey, Dios pondría la ley en su corazón y ese rey acarrearía a todo el pueblo a la ley de Dios. Ese era el propósito del rey de Israel. Pero aquí cada quien hacía lo que bien le parecía. Y este hombre tomó una mujer que no es como la Biblia lo enseña, aunque era permitido culturalmente, tomó una concubina, no una esposa, y esto nunca fue bien. Nunca en la Biblia, cuando se habla de este tipo de relaciones, aunque estaban permitidas culturalmente, no estaba permitido por el diseño de Dios, de una esposa y un esposo. Recuerda, no estaba Adán, Eva, Pancha, Petra, Mauricio y una mezcla, no, era Adán y Eva, un matrimonio de 2 solamente. Cada vez que vemos esto, siempre hay un fracaso. Bien, el punto, otra cosa, cuando un levita se iba a casar, no se podía casar con una ramera. Y cuando dice que esta mujer se fue de su lado, tiene la idea de que se fue a vivir en adulterio permanentemente como una prostituta. Pero este hombre usa de misericordia para con ella, aparentemente la amaba y va y la busca. Dice el versículo 3, su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente, hacerla volver, llevando consigo a su criado, ahí menciona otra persona, un par de asnos, y ella lo llevó dentro de la casa de su padre y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, noten cómo era un matrimonio al final de cuentas, su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días y comieron y bebieron y se alojaron allí. Y la historia continúa que el padre de esta mujer lo recibe, le es hospitalario, le da de comer, le dice no te vayas y por 4 días lo retiene y lo quiere tener ahí en casa. Pero el 5.º día este hombre dice tengo que irme ya. Salen este hombre, su siervo y su concubina, su esposa. Ellos van camino hacia donde él vivía, las montañas de Efraín. Y entonces nota por favor versículo 9, voy a ir brincando algunos textos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, pues el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón y mañana se levantará temprano para su viaje y te irás a tu casa. Pero el hombre ya no quiso en el 5.º día. No quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Jerusalén para este tiempo era gobernada por los jebuseos. No había una población israelita fuerte en ese lugar. Y entonces, y estaban con él un par de asnos emparejados, también con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, Jerusalén, el día casi había declinado y el criado dijo a su señor, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Por favor, lean ustedes el versículo 12 como aparece en la proyección. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Gibea o Gabá, dice la Reina Valera. Él que dijo, yo no quiero entrar en una población donde no son israelitas, yo quiero estar con mi pueblo. Entonces siguen hacia Gabá. Y entonces
dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gabá o en Ramá, o Gibeá y Ramá. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Era una bendición y era una orden también, una enseñanza que los israelitas practicaban, la hospitalidad. Vemos que este Gabaa ya no era como solía ser cualquier poblado de los israelitas. Los dejaron en la plaza. La idea era guardarse entre los muros, porque en la noche vienen los ladrones y todo esto. Y entrando allí eras responsable de que si veías a un extranjero, recibirlo en casa, proveerle todas sus necesidades. El Señor lo enseñó en su ley. Pero nadie les hizo caso, lo dejaron allí. Y entonces, versículo 16, un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín. ¿De dónde era el levita? De la región montañosa de Efraín. Y se alojaba en Gabá, pero los hombres del lugar eran benjamitas. Y alzó, unos eran de Efraín, otros, la ciudad era de Benjamín, y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le dijo, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él le dijo, estamos pasando en la noche de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues yo soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje, le dice, no voy a hacerte carga, para nuestros asnos, y también pan, vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Paz sea contigo, dijo el anciano, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. ¿De qué sabía o qué se daba cuenta este hombre? Que la ciudad era peligrosa. Y eran israelitas. Pero este hombre sabía a lo que se arriesgaba este hombre. Y este hombre lo ignoraba, por supuesto, el levita. Le ruega que se quede y de hecho le dice, yo te suplo todo, tú ven a mi casa. Fue un acto de hospitalidad, de generosidad, de piedad. Y entonces dice, versículo 21, lo llevó a su casa, dio forraje a los asnos, ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos. Esta frase significa hijos de Belial, literalmente traducida. Algo como esto, hijos del diablo. Pero nota, era el pueblo israelita. Eran los que conocían la ley de Dios. Eran los que habían sido sacados de Egipto. Eran los que habían visto las maravillas del Señor en el desierto. Pero les llama hijos de Belial. Ahora, hay una realidad en el pueblo de Israel y Pablo lo dice. No todos son israelitas por el hecho de haber nacido en Israel o ser parte de la nación o tener la circuncisión, sino solo el que lo es en el corazón, haciendo referencia a que la piedad, la fe en el Señor no es algo que era nacional. Había impíos, aún de los israelitas. Pero ¿por qué vivían de esta manera tan impía? Porque así como el levita había abandonado la ley del Señor, ellos también la habían abandonado. Nota por favor este texto que a nosotros al leerlo nos parece como sacado de una historia de terror, ¿verdad? De esas no sé, de terror, voy a dejarlo hasta ahí. Noten lo que dice por favor el versículo 22. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. La Reina Valera usa un eufemismo y dice, ¿cómo en la Reina Valera? Para que lo conozcamos. Pero literalmente era, vamos a violarle sexualmente. Ahora dirás, ¿qué es eso? Bueno, era una forma en que las naciones humillaban a los extranjeros. En la antigüedad, cuando un extranjero era indeseable en un lugar, los hombres perversos, no siguiendo las leyes del Señor, ni las leyes morales que están escritas en el corazón, violaban a esos hombres para humillarlos de manera brutal. Porque uno lee eso y dice, ¿qué estaba pasando? Bueno,
¿Por qué estaban haciendo esto? Porque cada quien hacía lo que a su concepto era bueno o malo. Y ese concepto, al estar en manos de pecadores como nosotros, así como nuestro pecado nos va llevando cada vez más a la disolución, dice la Escritura, cada vez más a disminuir todo valor, toda norma, todo principio, pues asimismo la persona va diluyendo sus normas hasta el punto en que ni cuenta se dan y ya son igual o peores que las demás naciones. Ellos querían humillar al extranjero para mostrarle quién mandaba. Esto nos recuerda a un pasaje impresionante que es Sodoma y Gomorra. Pero antes de ir allá, mira, seguimos leyendo. Entonces el hombre el dueño de la casa, ya lo conocían, ¿verdad? Ya era parte del pueblo. Salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos. ¿Por qué les dice hermanos míos? Eran israelitas. El autor lo que hace es, mira, no estás hablando con Sodoma y Gomorra, estás hablando con los que creían en Jehová. No, hermanos míos, no se porten tan vilmente. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Ahora, cada quien hacía lo que bien le parecía. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Ok, aquí está hablando el más piadoso de la cuadra. Y lees esto y dices, ¿y va a sacar a su hija? ¿Y va a sacar a la mujer esta que venía con el levita y abusen de ellas? ¿Te das cuenta el valor que tenían por las mujeres, por ejemplo? Ahora, ten cuidado, cuando leas esto, no vayas a tachar a que Dios está haciendo esto. O pensar, no, es que la mujer en el Antiguo Testamento no se le valoraba jamás. De hecho, hay libros de la Biblia que llevan el nombre de mujeres porque el Señor exalta el valor de una mujer. Pero ¿por qué estos hombres menosprecian? Y luego esto lleva al feminismo. Lo lee una señorita, lo lee una mujer y dice, esto es horrible, o sea, ¿qué valor tenemos en la Biblia? No, entiende, no es el problema la palabra de Dios. La palabra de Dios revela el corazón perverso del hombre, que hace lo que bien le parece a sus propios ojos y siempre quedará corto a las normas correctas. El piadoso de la cuadra se le ocurre una idea para él lo mejor. Y era menospreciar a las mujeres y que hagan lo que quieran con ellas. Esto tampoco estaba bien. Pero cada quien hacía lo que a sus ojos les parecía bien. Hermanos, a veces estamos haciendo cosas que para mí esta es la solución. Y si lo viéramos desde la perspectiva de Dios, diríamos, ¿qué estoy haciendo? Es que estás haciendo lo que a ti te parece bien. Hermanos, ¿bueno o malo según quién? ¿Cuál fue el problema acá? Bueno, ya lo mencioné, pero quiero terminar esta lectura. Hagan con ello lo que quieran. Nos recuerda Génesis. Vaya a Génesis, regresamos a Jueces. Génesis capítulo 18, verso 20, por favor. Génesis 18, verso 20. Está hablando Jehová y es una imagen del Hijo de Dios preencarnado. Dice verso 20, después el Señor o Yahweh dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Dios está diciendo, hay quienes claman por justicia contra estas naciones. Y ya subió a mis oídos. Dice Dios, descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor. Habla de que Dios actuaría en juicio contra estas naciones. ¿Recuerdas la torre de Babel? Cuando ellos estaban edificando la torre para no hacer lo que Dios dijo, que llenaran la tierra, y les dijo el Señor, repártanse. Ellos dijeron, no, vamos a hacernos una torre y no nos vamos a desviar. Y si Dios nos separa, esta era la idea, si Dios nos separa, veremos la torre y nos regresamos. Y Dios dice, voy a descender y ver si han terminado. La idea es, yo me voy a encargar, yo voy a llevar a cabo un juicio. Le dice a Abraham, Sodoma y Gomorra claman contra su pecado ante mis oídos, yo voy a descender. Él iba a hacer un juicio.
Ahora, ¿por qué? Bueno, vean por favor ahí mismo, capítulo 19, ¿sí? Vamos al 19 y voy a leer solo del 5 al 9. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Tocaron a la puerta, ¿te acuerdas? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que abusemos de ellos. Sodoma y Gomorra, cananitas. Y entonces Lot salió a ellos a la entrada, cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, aquí Lot se identifica con ellos para calmar su ira. Les ruego que no obren perversamente. Les dijo Lot, miren, tengo 2 hijas, nuevamente, la mentalidad, que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes, hagan con ellas como mejor les parezca, pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Verso 9, hazte un lado, le dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero, refiriéndose a Lot, y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres, que eran ángeles, extendieron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Ahora, nota lo que dice el versículo 13. Porque le dicen a Lot de estos ángeles, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. ¿Y qué sucedió? Cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y jamás se ha encontrado la ubicación de estas naciones, porque Dios las extinguió por completo. Misma escena. ¿Qué falta? Bueno, lo que falta es lo mismo que faltaba al levita, lo mismo que faltaba al anciano, lo mismo que faltaba a todo el pueblo de Israel. Habían olvidado la ley de su Dios. Nota por favor Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Deuteronomio 4, 40. El Señor, al repetirles la ley antes de entrar a conquistar estas naciones, naciones que serían destruidas bajo la mano de los israelitas, porque practicaban todos estos pecados y el Señor estaba harto de ellos. Ahora los israelitas lo practican, vemos ahí. Pero mira, verso 40, cuando les advierte, así pues, guardarás sus estatutos, dice Moisés, y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, nota, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Cuál era la idea de prolongar los días? No es de que voy a vivir hasta los 100 años. La idea es, no te van a echar fuera las naciones. Vas a quedar en tu lugar. Pero ¿qué tienes que hacer? Guarda lo que el Señor te dice. Cuando Israel olvida lo que el Señor dice, cada quien hace lo que bien le parece. Por eso estaban siendo oprimidos. A causa de su propio pecado, a causa de la falta de obediencia a lo que les dijo el Señor con claridad. Hermanos, ¿sabes? Hay una creencia muy peculiar en la iglesia. Y esa creencia es que hay cosas que no tienen respuesta en la Escritura. Para esas hay especialistas. Pensamos. No tiene respuesta bíblica. Un especialista tiene que resolver este problema psicológico, mental de una persona. La Biblia no tiene respuesta a esto, entonces yo tengo que hacer, ¿y qué hacemos? Lo que cada uno bien le parece. Hermanos, dijo el Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para corregirme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, para decirme qué hacer y qué no hacer, porque es bueno o malo, no según yo, sino según el que tiene la autoridad y el que es la verdad, que es Dios. Esto que estaban haciendo estos hombres era terrible, porque olvidaron la palabra de Dios. Pero todos los que aparecen en esta escena están bajo las mismas circunstancias. Unos más, otros menos, quizá. Nota por favor verso 25. 19-25 de Jueces, ¿sí? Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita, mira qué acción, tomó a su concubina y la trajo a ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, está parte de la ley desde un principio. Y él prefirió su pellejo que a su esclava, a esa que supuestamente amó, la fue a buscar, la perdonó.
Pero ahora, de una manera tan fácil, la pone allí, le da una patada y le dice, háganse cargo de ella, porque yo me salve. Esto es lo que el Señor en el corazón ha enseñado. ¿El corazón de Dios se refleja esto? Claro que no. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Quiero que prestes mucha atención a lo que va a suceder. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Esta idea es que se desmayó. No pudo entrar, estaba cerrado para que no se metieran estos hombres. No puede entrar, está tan lastimada y agotada que desmaya. Al levantarse su señor por la mañana, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Algunos que son más misericordiosos en la interpretación dicen, bueno, estaba en su cama por miedo a lo que estaba pasando afuera. Bueno, no nos dice eso la Biblia. Solo que al amanecer abren las puertas. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces salió para seguir su camino. Él estaba preocupado por, muy bien, vamos a continuar. ¿De qué nos libramos? Y entonces dice, vio que su concubina estaba tendida en la entrada de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Una orden para una esclava. Pero ella no respondió. Nota esto, por favor. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Fueron impactados al ver desmembrada a una mujer y llegar en partes a sus ciudades. Pero hay algunas cosas que no hay que pasar por alto, que pueden ser también subjetivas en un sentido porque la Biblia no nos da más. Pero no dice que la mujer estaba muerta cuando salió. No dice cuando salió estaba muerta y la levantó muerta y se la llevó muerta. Si esa mujer hubiera sido atendida en el momento, probablemente no hubiera pasado lo segundo. Pero él la toma, la pone y sigue su camino hasta la punta donde él vivía. ¿Es probable que murió en el camino? ¿O es probable que este mismo hombre, como ya estaba humillada y ya estaba en esas condiciones, él mismo haya ejecutado el final para después repartirla por pedazos? Bien, ahora tú podrías decir, no, eso no lo harían. Le dio una patada y la sacó para que hicieran. O sea, no podemos decir que no. Pero nota por favor el grado que llega a nuestra perversidad cuando nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo tomo decisiones? Nuestro argumento frecuentemente es que a mí me parece que... Y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué le parece al Señor? ¿Qué le parece al Señor? Es que yo no veo que sea malo, pero ¿qué dice el Señor si es malo o no? Créeme, podemos llegar a hacer cosas que no nos imaginamos en aras de defender mi subjetivismo, mi manera de ver las cosas y tratar de defenderme. Tenemos unos pocos minutos, pero cuando él hace esto y lo parte, todo Israel se ve alterado por lo que sucede. Entonces ellos se juntan para luchar. Van a investigar qué fue lo que pasó. Pero la ley del Señor decía que cuando sucedía una cuestión cualquiera que fuera, era necesario 2 o 3 testigos que afirmaran lo que había sucedido. Estos hombres preguntan qué sucedió y a quién es al que entrevistan, solamente al levita. Y quiero que veas algunas cuestiones en la declaración del levita, por llamarlo de alguna manera. Versículo 4.
El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió: vine con mi concubina a pasar la noche en Gabaa de Benjamín. Pero los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme. ¿Esto es cierto? No. Recuerda, era una humillación. Y no quiero decir que era menor. Pero quiero que veas de alguna manera cómo él está diciendo cosas de acuerdo a su propio concepto. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto, violaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Y por qué no dijo que él la aventó? ¿Y por qué no cerró la puerta y esperaron hasta que hubiera una tragedia, pero él defendiera a su mujer? Él habla como que ellos hicieron todo esto. Tomé entonces mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel. Él tampoco afirma, en algún sentido, así dice, de tal manera que murió. Pero la Biblia no nos dice que haya muerto por causa de eso en un inicio. Y entonces dice, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Así que todos ustedes israelitas den aquí su parecer y su consejo. Bien, cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo se reúne, se ve afectado en su emoción, en su conciencia de lo que estaba pasando. Y ellos entonces se juntan para ir a pelear contra los de Benjamín. Nunca les pidieron la opinión de los de Benjamín en qué había pasado. Benjamín era una tribu con varias ciudades y Gabaa era solamente una de esas ciudades. Los de Israel les dicen a los de Benjamín, saquen a los perversos para matarlos y hasta ahí queda. Pero los de Benjamín se oponen y una de las razones pudo haber sido en que ellos no sabían la historia completa de qué había pasado. El único que había hablado era el levita. Y entonces defienden a los de su población de Gabaa. Puede ser que así haya sido, puede ser alguna otra cosa. El punto es que la nación se junta y nota por favor versículo 13, 20:13. Voy a ir salteando textos, pero préstenme atención ahí. Entreguen ahora a los hombres, esos perversos en Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas. Y los benjamitas de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los israelitas. De las ciudades fueron contados en aquel día de los benjamitas 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá que fueron contados. 700 hombres escogidos de toda esta gente, 700 hombres escogidos, eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra en un cabello sin errar. Eran tremendos. Estos de Gabaa, quizá muchos de ellos que participaron en lo que sucedió allá con la mujer, eran guerreros tan hábiles que ponían un cabello a una distancia y con una honda de roca, lanzaban y no erraban. Ahora, ¿por qué dice esto el autor? Porque iba a venir una guerra. Y en esa guerra todos pensaríamos, bueno, los malos, los de Gabaa, van a ser acabados de una manera sencilla, porque hicieron lo malo. Pero no sucede así. El pueblo se reúne. Y luego dice en el versículo 18, los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió, Judá subirá primero. Escuchen algo, hermanos. Ellos ya estaban sitiando a Benjamín. Y ya teniendo la guerra enfrente, mandan a algunos, suban a donde está el arca, consulten con los sacerdotes y la pregunta es, ¿quién va a subir primero? La pregunta no fue, ¿debemos subir? La pregunta no fue, ¿debemos matar a nuestros hermanos? La pregunta no fue, tú estás con nosotros y nos vas a dar la victoria. La pregunta fue, ¿quién va a subir? Y el Señor le dijo que suba a Judá. Pero el Señor jamás dijo que lo hicieran, que se juntaran en guerra, y jamás el Señor dijo que iban a ganar. Suben y salen perdiendo los de Israel. Los benjamitas y los de Gabaa
acaban con muchos de ellos. Y ellos regresan dolidos, llorando. Y mira lo que dice el 22. Esta fue la primera batalla. Viene la segunda batalla, verso 22. Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron. No pasa nada, vamos a intentarlo de nuevo. Y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los israelitas y lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo: nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y el Señor les dijo: suban contra él. Y suben otra vez. Y Dios los vuelve a hacer que los derroten los de Benjamín. ¿Por qué estamos explicando todo esto? Verso 26. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel. Ahora no mandaron a algunos: vayan y pregúntenle lo que nosotros hacemos, lo que ya planeamos hacer. Ahora todos se fueron de regreso. Todos se fueron y se humillaron. Todos ayunaron. Todos clamaron al Señor. Y todos le dijeron al Señor: ¿qué quieres que hagamos? Esto era lo que era necesario hacer desde un principio. ¿Sabes? Tengo que terminar. Vienen otras escenas más adelante que explican lo mismo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Destruyen a Benjamín, acaban con todos los hombres, acaban con todas las mujeres. Dios nunca mandó eso, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Después les suplen de mujeres por medio de trucos y de mañas, matando otros pueblos, y hacían cada quien lo que bien les parecía, pensando que estaban haciendo algo. Destapaban un hoyo, como decimos, y tapaban otro, y destapaban uno y tapaban otro, y era la forma de vida. Por eso cierra el capítulo diciendo: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Soberanamente el Señor sigue gobernando todas las cosas porque Él quiere provocar y llegar a un punto en la vida del pueblo de Israel. Pero lo triste es que el pueblo de Israel culpaba a Dios de todas las atrocidades que ellos mismos hacían. Señor, ¿por qué ahora una tribu va a desaparecer? Porque tú los mataste, era la respuesta. Ahora vamos a ayudarles y darles mujeres. ¿Saben, hermanos? Esto suele pasar en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Hacemos las cosas y queremos que Dios se ponga de nuestro lado, sí o sí. Yo ya tengo todas las armas, yo ya tengo el plan, yo ya tengo todo lo que voy a hacer. Ahora, Señor, vengo ante ti y ponte de mi lado. El Señor tiene su plan y muchas veces su plan no es mi plan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que cada quien nos parece bien? Hay un riesgo en todo esto. Hay muchos textos en Proverbios que lo dicen, pero quiero que veas por lo menos 2 conmigo, ¿sí? Proverbios 16:2. 3, denme chance a 3. Ok, Proverbios 16:2. Les voy a pedir que ustedes lo lean fuerte, por favor. Proverbios 16:2. ¿Listos? Adelante, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Tú puedes pensar que estás en lo correcto y estar completamente seguro. Pero el Señor conoce exactamente las motivaciones más ocultas de nuestros corazones. Y Él, en amor, particularmente a los creyentes, va a querer revelarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque Él no quiere que eso siga en nosotros, sino lo va a revelar. Pero mira que dice: pero a nuestros ojos parecen rectos, parece lo correcto. Pero no es así. ¿Me acompañas a Proverbios 14:12, por favor? Proverbios 14:12. ¿Listos? Estamos ya, yo sé que ya estamos en tiempo. Vamos a leer estos 2 textos y terminamos. Proverbios 14:12. ¿Qué dice? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que mi corazón es exactamente así.
A mi corazón le parece bueno lo que estoy haciendo, porque tengo un corazón pecaminoso. El riesgo es que mi camino puede ser de muerte, pero ¿cómo puedo saberlo? Tengo que consultar al que sabe lo que es la verdad y el que es la verdad. Y Él me puede ayudar y enseñar que mi camino es de muerte, porque a mí me parece excelente. Ese es el riesgo, hermanos, del subjetivismo. Tú puedes estar convencido. Muchas personas luego dicen, es que mi convicción es que esto y ¿por qué es tu convicción? ¿Y por qué es mi convicción? ¿Quiere decir que Dios la va a avalar y va a decir, eso es la verdad? Tengo que consultar al de la verdad. Luego pasa algo bien curioso. Cuando las cosas no nos funcionan como nuestro plan decía, nos enojamos. Ve conmigo a Proverbios 19:3, y es el último texto que vamos a leer. Proverbios 19:3, permítame leerlo. La insensatez del hombre pervierte su camino. Es decir, tú y yo fuimos necios y tomamos decisiones necias. Y esas decisiones necias nos hacen sufrir consecuencias duras en nuestra vida. Tuerce nuestro camino y nos daña y nos afecta porque nuestras decisiones son trascendentales. Pero luego, ¿qué sucede? Y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no me bendeciste? Bendijiste. ¿Por qué no me diste tu bendición? Si yo estaba seguro que era la verdad. El Señor tiene que llevarnos a lo que llevó al pueblo de Israel, a humillarnos y decir, soy un necio, necesito tu verdad. Soy un necio, necesito tu dirección, Señor. Perdóname, porque luego mi corazón se irrita contra Él porque parece que Él se equivocó, pero no, siempre estuve yo equivocado. Pero en su gracia nos hace ver la verdad y nos da lo necesario para saber lo que debemos hacer. El apóstol Pablo dice, miren hermanos, nadie sea sabio en su propia opinión. Esto implica que tenemos un medio para saber la opinión correcta y es la Escritura. Es la oración para consultar al Señor y es la humillación de nosotros que busca realmente que lo que se haga sea la voluntad de Dios. Bueno o malo, ¿según quién? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque amorosamente nos llevas a humillar. Porque nuestros caminos no son correctos. Yo te ruego, Padre, muéstranos tu gloria. Y ayúdanos a que nuestros corazones queden tan sensibles a tu verdad, que no haya otra puerta ni otro anhelo sino obedecer lo que tú quieres. Gracias por no estar de acuerdo conmigo, porque tu plan es mejor y tú eres bondadoso y bueno, Señor. Tú eres sabio y yo soy necio. Gracias, Señor, por estar con nosotros y no permitirnos caer en desesperanza, desánimo. Tú, Señor, tienes el control y descansamos en ti. Aún en nuestros errores, tú sigues controlando y sigues guiando. Síguenos transformando, Señor. Te alabamos en esta noche. Por eso nos rendimos ante ti. Queremos ser humillados y queremos humillarnos nosotros mismos para que tú seas el que haga conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo rogamos esto. Amén. Vamos a cantar, hermanos.